Bienvenidos a Situaciones, un podcast en el que hablamos de situaciones. Soy Alberto Domínguez. Daniel Poblano. Y vamos a la intro. Hola hermano Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Bendecido, gracias. Señor. Eso es todo. Hoy tenemos un invitado, el hermano José Olvera. Pastor de la Colonia Ejidal, aquí en Coatzacoalcos. Dios le bendiga, hermano José. Dios le bendiga. Estamos aquí para sacar en claro el tema del día de hoy. El tema del día de hoy. Excelente. El tema del día de hoy es... hipocresía. Algo de lo que pocos ficticio, hablamos. ¿no? Sí. Eso casi no sucede aquí en Coatzacoalcos. No sé, allá por la Ejidal, que como poquito, no. mucho, nada. Pues... Sin exponernos. Lamentablemente es un tema cotidiano, pienso. Así es. Así es. Correcto. Definición de hipocresía. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que la hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás los motivos reales o sentimientos. Un hipócrita es alguien que esconde sus intenciones y verdadera personalidad. Ok. Eso es la hipocresía. Un hipócrita, dice, es el adjetivo que se le da a quien actúa con hipocresía, sea porque finge o aparenta lo que no siente, o porque finge ser lo que no es. La palabra hipócrita proviene del latín, que se deriva del griego, hipócrites, que significa actor o actriz. Ok. Esa es la definición. Decíamos un momento, la Biblia de Scofield define a la hipocresía como engaño, fraude o mentira. Ok. Y al hipócrita como inicuo. Veamos la... Inicuo. La definición, según el diccionario, dice que no tiene equidad o es injusto o malvado. Okay, entonces, malvado, sí. Un hipócrita es una persona injusta y malvada en cuanto a la definición. Híjole, qué pesado. ¿Está pesado? Está pesado. Así es. Entonces, partiendo de ahí de la definición, quiero leer un versículo de la palabra del Señor que encontramos en Proverbios 11, versículo 9. Proverbios 11, 9. Dice, el hipócrita con su boca daña a su prójimo, mas el justo es librado con la sabiduría. ¿El hipócrita? El hipócrita daña con su boca a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Ok. Eso dice el Salmo 119:9. Ok. Entonces entendemos que el hipócrita con su boca daña a su prójimo. Por lo general es lo que sucede. Muchas veces el hipócrita no solamente con sus labios, sino con sus acciones, con su manera de ser, puede dañar a la persona. No, pero es que eso es inevitable. O sea, alguien con una actitud o con un comentario hipócrita no lo hace con otro objetivo. Yo siento más que siempre va con dolo. Siempre va con dolo. Sí, así es. Sí, una hipocresía es así. Así es. Entonces, el salmista dice que daña con su boca, pero decíamos hace un momento, no solamente con la boca, sino con las acciones, con la forma de ser, podemos dañar a la persona de una manera que muchas veces no alcanzamos a entender y a comprender la magnitud de nuestras acciones y de nuestras palabras. Entonces, yo creo que el tema de hoy es para que tengamos muchísimo cuidado con esta situación, que realmente, en son de broma, decíamos hace un momento, no sucede mucho por aquí, pero desafortunadamente, yo creo que aquí sí el 100% de las personas en algún momento de nuestra vida hemos manejado esta situación en la vida de cada uno de nosotros. Sí. No solamente en el aspecto social, natural sí, también sino en el emocional, en el de las relaciones interpersonales y desafortunadamente aún dentro de la iglesia adoremos mucho acerca de la hipocresía. Amén. El Señor Jesús, hay muchos versículos, más de 20 versículos en los 4 evangelios, donde Jesús recrimina la actitud no de una persona normal como cualquiera, sino de la gente que en ese momento estaba al frente de la iglesia, los escribas, los fariseos, los saduceos, gente que sabía y tenía conocimiento de la Escritura, de su forma de ser. Él les llamó más de 20 veces, les repito, en los 4 evangelios,
hipócritas. O sea que ese no es un problema de ahorita. De ahorita no. Desafortunadamente es un problema que ha adolecido a la humanidad desde un principio y seguimos batallando con él. El consejo que la Biblia da en cuanto a esto, que Jesús da, en cuanto a los hipócritas, dice, hagan lo que ellos dicen que tienen que hacer, pero no hagan lo que ellos hacen. Desafortunadamente ese es el problema del hipócrita. Amén. Queremos que la gente haga lo que nosotros no hacemos. Es cierto. Queremos imponerle a la gente, o a la grey en este caso, cargas que nosotros mismos no podemos llevar. No hemos podido llevar. Así es. Entonces, ese es el problema real de la hipocresía. Esa es la situación difícil por la cual decíamos en la definición. En la antigua Grecia, el hipócrita era un actor teatral, sin ningún tipo de connotación negativa. Hoy, la hipocresía no solamente es una actitud de las personas, dice la Biblia que es un pecado. Y un pecado que nos aparta de Dios y que nos lleva a una condenación eterna. Nos puede llevar a una condenación eterna si no lo identificamos de manera temprana y permitimos que haga estragos en nuestra vida y en la vida de las demás personas. Wow. Así es la hipocresía. ¿Cómo ve, hermano José? Bueno, pues aquí tenemos un verso en el libro de San Mateo, capítulo 23, verso 23. Y dice, ay de vosotros, escriba y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar lo otro. En otras palabras, se cree aquí por Jesucristo que todo es bueno, y ellos hacían lo que les parecía más fácil para tratar de hacer todo lo negativo. En otras palabras, les seguían a ellos. Estaba atrás de ellos la hipocresía y aparentaban pues ser muy justos, aparentaban ser gente muy sabia, gente muy intelectual, gente muy seguidora de Jesucristo o gente muy apegada a lo que era la ley de aquellos tiempos. Así es. Y Jesús, pues ahora sí el que lo sabe todo, los reprobó. Los vino a descubrir. Los descubrió. Esa es la realidad. Y vemos este otro verso que dice, guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escriba y fariseos, hipócrita, porque limpias el vaso de afuera y el plato, mas por dentro está sucio, lleno de robos y de hipocresía, dice otra vez. En otras palabras, ellos aparentaban toda su vestidura, lo que era por fuera, ellos lo aparentaban y parecían ser grandes hombres de Dios conforme a la ley. Así es. Mas, sin embargo, pues lamentablemente, pues era todo apariencia. En otras palabras, la hipocresía es una apariencia. Aparento lo que no soy y por detrás estoy matando, estoy ultrajando a mi prójimo, matando aún a mi propio hermano. Esto es hipocresía. Así es. Maldad pura, ¿no? Sí. Decíamos hace un momento, antes de iniciar esta charla, esta conversación, si realmente toda aquella persona que practica la hipocresía o cae en el asunto de hipocresía, lo hacía con maldad. Entonces, era la pantalla que teníamos de introducción Sí. y estábamos viendo realmente esta situación. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿no? Muchas veces pensamos que no le hacemos mal a nadie con este tipo de cuestiones, pero desafortunadamente es un engaño que el enemigo pone en nuestra mente. Porque realmente cuando actuamos de manera consciente, al ser hipócrita lo estamos haciendo ya con cierto dolo, con cierta maldad. Sí, sí, sí. Ya hay un dolo, ya hay un deseo de afectar a alguien, ya hay un deseo de perjudicar al prójimo, a la persona, al familiar, al amigo, al hermano, al compañero de trabajo, en fin. Y cuando se esconde, como decía, cuando se esconden en el asunto de, no, es que no le digo para no lastimarlo. Sigue siendo dolo, sigue siendo injusticia, es injusto, porque la verdad, aunque duela, pienso yo, debería decirse, sí. Así es. Tendríamos que decirla. Es que desafortunadamente Amén. el mundo nos ha educado. Mal educado. Así es. Mal educado. Entendemos que quien gobierna el mundo es Satanás. Me explico, y jamás no va a decir la verdad, y jamás no va a decir
que estamos mal. No, pues él es Entonces, mentiroso por la gente- definición. Así es. Entonces la gente por lo general piensa que a veces es mejor ser hipócrita que ser honesto. Porque con la honestidad podemos lastimar a las personas. Bueno, prefiero Y ser no entendemos hipócrita y querido que de que honesto y que honesto y que me desprecio, desechado. ¿no? Así Sí. es. Entonces no entendemos que con la hipocresía dañamos más a la gente que con la honestidad. Hablando de un tipo de hipocresía en la que podemos decirle a la gente, no te preocupes, te sabes lo que estás haciendo, no hay ningún problema. Somos hipócritas porque sabemos en el interior de nuestra conciencia, todos tenemos una conciencia que nos dice que lo que el amigo o el compañero está haciendo está No mal. está bien, sí. Así es. Pero preferimos ser hipócritas y no decirle que lo que está haciendo está mal o está dañando a alguien, nos está dañando a sí mismo y hacerle creer que todo está bien. Amén. Entonces, preferimos ser deshonestos y aplicarle hipocresía por no decirle o por no dañarlo. Y aquí cabe un comentario. Una vez una persona me decía, desafortunadamente el ser humano prefiere, por no lastimar al prójimo, al amigo, al hermano, al esposo, a la esposa, al hijo, lastimar a Dios que lastimar a la persona. Porque con nuestras actitudes de desobediencia y de pecado, lastimamos a Dios. Y se nos hace más fácil dejar que la gente siga lastimando a Dios con sus actitudes que decirle que Él está mal y Él se vaya a sentir mal o se vaya a sentir ofendido. Entonces, por no ofender a la persona, ofendemos a Dios. Sí, muchas veces. Y digo, se presenta en ocasiones cuando las personas llegan a decirle, por ejemplo, si se acerca un hermano a decirle, no, pastor, fíjese que la verdad, pues yo tengo un problema con un vecino y pues me peleé y pues no lo quiero perdonar, pero pues Dios ya me perdonó, ya le pedí perdón a Dios y uno a veces como para, no es que no se vaya a sentir mal y se vaya a querer ir al mundo mejor, no, pues no te preocupes, si tú ya le perdiste perdón a Dios, pues ya no pasa nada. Ya está arreglado el asunto. Cuando sabemos que la realidad tiene que ser, ¿por qué? Porque pues precisamente este camino yo siento que es para las personas que aguantan la presión, ¿no? Así es. Que aguantan la presión. Y fíjate, en lo que estás comentando ahorita, la Escritura tiene dos requisitos reales para entrar al cielo. Es cierto, tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos, tenemos que dejar nuestra vida de pecado. Pero la Escritura dice, seguid la paz con todos. Amén. Y la santidad, Sin la cual nadie verá al Señor. Sí. Podemos decir que vivimos en santidad, pero si no seguimos la paz con todos, entonces realmente no hay santidad y por consiguiente no vamos a poder ver a Dios. No, claro que no. Entonces no podemos, le decía en el versículo que leyó el hermano, Jesús le decía a los fariseos de aquel tiempo, es necesario que hagas esto sin dejar de hacer aquello. Sí. Diezmas el comino, diezmas el eneldo, diezmas todo, pero dejaste de hacer caridad. Amén. Hipócrita le dice. O sea, te fijas en lo pequeñito, en otro versículo, en el mismo contexto de la Escritura, les dice, te fijas en la mota que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que traes en el tuyo. Sí. O sea, te estás juzgando lo que aquel está haciendo, lo que le hace es mínimo, lo que tú estás haciendo está del tamaño del mundo. Entonces, no le ponemos atención a esas cosas, a veces parecieran tan sencillas, pero que nos van a llevar a una condenación eterna. Sí. La hipocresía, desafortunadamente, es un arma que el enemigo utiliza de una manera tan sutil y tan sagaz que nos engaña y pareciera que no estamos en un gran pecado. Pensamos que solamente el homicidio, el adulterio, la fornicación nos puede condenar, pero realmente la hipocresía es algo que nos puede llevar a una condenación eterna. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice Mateo. ¿Hay un versículo donde diga que la hipocresía es pecado? Fíjate lo que dice. Fíjate nada más lo que dice Mateo 24:51. Y lo castigaré duramente y pondré su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. San Mateo 24:51, O sea por si que alguien lo quiere leer después. Ellos tienen su lugarcito. Tiene su ya lugar preparado. apartado Amén. Sí. en el lago que arde de fuego, dice aquí. Y pondré su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Uy. Una lamentación eterna, dice la Escritura. O sea, en otras palabras, que el hipócrita ya no tiene Ya no. Así no es. tiene vuelta de hoja porque no se puede arrepentir, o sea, ha vivido toda su vida ahí y pues ya ahí Jesús lo define que su parte es el lago de fuego. Así es. Entonces, te decíamos un momento, lo bonito de este tipo de pláticas es que nos pueden ayudar a identificar cuando realmente estamos En siendo un problema, presas de la ¿no? hipocresía, así es. Estamos siendo hipócritas y entendamos que la hipocresía no solamente es una actitud de la persona,
Estamos hablando que es un pecado. Amén. Y para Dios el pecado es lo mismo ser un homicida que ser un hipócrita. Amén. Porque a veces con nuestras actitudes podemos matar, si no físicamente, espiritualmente, al hermano, al amigo, al compañero. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado con el asunto de hipocresía en la vida cotidiana. Decíamos, desafortunadamente yo creo que el 100% de la humanidad ha adolecido en algún momento de su vida de hipocresía. Y muchos podemos decir lo que comenté en ese momento, pero es que no lo hice con maldad, es que no lo hice con doble, es que no quise lastimar, simplemente pues no le quise decir la verdad para que no se sintiera mal. Entonces lo dejamos seguir viviendo en esa actitud de vida, en esa conducta de vida, y no le decimos a la persona que esa conducta de vida, que esa actitud, tú decías hace un momento, es que me peleé con el vecino, pero ya le pedí perdón a Dios. Sí, pero la Biblia dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu presente en el altar, Pero es que ve y reconcíliate. luego se van. Ya no los encuentras. Sí, dejan de ir a la iglesia. Entonces tenemos que tener todas nuestras situaciones arregladas Sí. en esta situación y no dejar que el enemigo ponga en nuestra mente y en nuestro corazón el asunto de hipocresía. Porque si es un asunto bien delicado, decíamos hace un momento cuando damos la definición, realmente la hipocresía empieza en la humanidad como un arte. Decía que a los actores inicialmente se les decía hipócrita porque representaban un personaje el cual no eran. No tenían nada de negativo a la condonación de hipocresía. La connotación De hipocresía. Pero hoy en día sabemos que la persona que es hipócrita es una persona. Bueno, igual, ¿no? Así es. Que no es. Así es. Pero, Es la fachada. pero que lo hace con una intención. Sí. Y la intención es realmente lastimar. No hay bondad en la hipocresía. No hay bondad en la hipocresía, ok. También podemos entender que hay muchas actitudes que tomamos y que la gente las puede tomar como hipocresía, Ajá. pero que realmente no estamos siendo hipócritas. A ver. ¿Me ¿Cómo? explico? Sí, Ok. porque. Ahí vamos. Por ejemplo, decíamos un momento, muchas veces pensamos que el ser sinceros pudiera ser más malo que aplicar la hipocresía. Ajá. O sea, Sí. yo no te digo a ti tus errores para que tú no te sientas mal. Entonces yo caigo en un asunto de hipocresía por no decirte lo que tú estás Sí, sí, sí. pensando. Sí, ok. Hay veces decimos las cosas como las pensamos y la gente piensa que lo decimos por hipocresía. Porque no queremos que prospere, porque no queremos que evolucione, porque no queremos que la gente sobresalga. No, lo que pasa es que es un hipócrita, lo que pasa es que me tiene envidia. Así es. Envidia, sí. Entonces, queremos ser sinceros con la persona, queremos decirle que lo que está haciendo está mal, pero la gente lo malentiende. Y a veces puede pensar que lo hacemos por hipocresía, porque no queremos que la persona avance, crezca. Sí, me explico. Amén. Sí, sí, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con la sinceridad, porque también puede ser un arma en la cual podemos, decíamos, no importando que lastimemos a la persona, No, sino que la gente entienda realmente. Si la sinceridad no tiene sutileza, es crueldad. Así es. Sí. Es otro cuchillo Sí. con el cual sí. podemos hacer heridas en la vida de la persona. Sí, sí. Entonces, tener mucho cuidado con esta situación, ser muy empáticos, decías tú, ser muy sutiles cuando vamos a ocupar la sinceridad para que no sea otra arma que lastime a la persona, aún más De que lo la que hipocresía. Sí. Entonces, ahí sí habría que checarlo bien, decíamos hace un momento. Desafortunadamente el asunto de hipocresía lo vemos en las relaciones humanas a diario, en las amistades, incluso en las relaciones de noviazgo, de matrimonio. Un asunto de infidelidad La familia. es una hipocresía, La familia también. ¿ok? Los hijos, los padres, todo eso nos lleva a tener una careta. A fin de cuentas decíamos la definición, hipócrita es alguien que practica un arte, pareciera que no, pero sí. Das una cara que no tienes. ¿Sí? Quiere que... Finito el Así arte. Quiere que la gente haga lo Sí. que tú no haces. Quiere que la gente crea que estás haciendo lo que realmente no estás haciendo. Y desafortunadamente en ese aspecto, Lo que decía el versículo del hermano, Así no, es. está bien bonito por fuera, pero sucio Así por es. dentro. realmente cuando Jesús le dice a los fariseos, hipócritas como sepulcros blanqueados, está diciendo, ¿sabes qué? Por fuera te ves muy bonito. Da la apariencia de que sí estás limpio.
Pero ¿qué tiene un sepulcro por dentro? Pues un muerto. Huesos, pudrición, Muerto, pudrición. hediondez. Así es, cosa que no es buena. No, pues no. Entonces la hipocresía es igual. Por fuera damos una apariencia, pero delante de Dios, que es el que ve y escudriña los corazones y el interior de uno, Él sabe realmente cómo somos y quiénes somos. Pues Él nos conoce, ¿no? Así es. Entonces, en el asunto de hipocresía, pudiésemos engañar a las personas. Pudiésemos con nuestras actitudes, con nuestras acciones, estar engañando a mucha gente. Puedes engañar a la esposa, a los hijos, al hermano, uno como miembro, al pastor quizás o al líder, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Dios conoce todas las cosas. Dice Amén. la Escritura que Dios nos conoce desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Él conoce y escudriña las intenciones y los pensamientos aún del corazón. Él lo sabe todo. No hay nada que el Señor no conozca de nosotros. Entonces, cuando estamos en una acción, en una actitud de hipocresía, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque al Señor no le podemos engañar. Él sabe todas las cosas. Él sabe realmente si nuestra actitud es la correcta. Y decíamos en un momento, muchas veces pensamos que podemos aplicar la hipocresía sin maldad, pero realmente no lo hay. La hipocresía es una injusticia y toda injusticia es pecado. Sí, Amén. sí. Entonces, te decía en un momento, mucha gente piensa que es mejor ser hipócrita que ser honesto, porque pensamos que así no lastimamos a la persona o pensamos que de esta manera no estamos ocasionando daño a las demás personas. Pero desafortunadamente muchas veces causamos más daño con hipocresía Que con que la con verdad, honestidad. sí. Así es. La verdad por sobre todas las cosas. ¿Cómo, hermano José? Bueno, yo quiero hablar, por ejemplo, acerca de la hipocresía. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de Judas. Judas va y se pone de acuerdo con los sacerdotes y los escribas y todo ese personal de aquellos tiempos y se pone de acuerdo para traicionar al Señor Jesucristo. Así es. Y viene y lo besa tan amable, lo besa como si hubiera sido realmente un discípulo, un apóstol, Como si lo amara. como si lo amara realmente y lo entregó con un beso. O sea, de ahí se define o se puede ver o se puede apreciar realmente lo que es una hipocresía. Así es. Fíjate, ya lo había vendido. Y este ve que venían los guardias atrás de él para tomarle preso. Y aparenta un amor que realmente no le tenía. Ah. Va y... Lo besa como un buen Ajá. amigo. Así es. Entonces decíamos hace un momento, desafortunadamente muchos asuntos de la hipocresía son esos. Le damos una cara Sí. al amigo, al hermano, a la esposa, a la familia, que usted quiera llamar, pero por la espalda a veces le estamos apuñalando. A veces estamos sonriéndole aquí de frente, pero por atrás estamos Amén. murmurando, estamos hablando de él, estamos... Lo peor. Así es, lo peor. Fíjate por qué se consideraba en la antigüedad un arte la hipocresía. Dice la definición, el hipócrita lleva a cabo dos acciones que deben combinarse, la simulación y el disimulo. Pareciera que fuera lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Qué es la simulación? La simulación es mostrar lo que no Lo que no desea eres. que se vea. Ajá, sí. ¿Ok? Y el disimulo es ocultar aquello que no se desea que sea conocido por las demás personas. Entonces, en global, ¿qué quiere decir esto? Simulo lo que no soy, disimulando lo que soy. Oh, Ese es el arte de la... Yo quiero, se dicen arte, no, que no es un arte. quiero añadir un poquito de una historia acerca de los judíos, Israel. Allá en Israel, en las casas de alfarero, aquellos hombres que fabricaban estos trastes, algunos lo metían en el fuego y por no tener, por no estar bien empapados del agua, el agua que tenía que tener suficiente, el barro, se partía cuando lo ponían en el fuego. Y cuando lo bajaban del fuego, lo sacaban del fuego, este traste tenía una partidura, una bretadura. Entonces ahí ellos fabricaron un tipo de cera que lo cubrían con cera y lo vendían así. Y cuando lo llevaban, el que lo había comprado, lo ponía en la lumbre para llevar a cabo un servicio y se partía porque se derretía la cera. Entonces los judíos en aquellos tiempos bíblicos o en historia, ellos sacaron que cuando iba alguien a comprar decía, ¿es con cera o es sin cera? Y nosotros nombramos esta palabra, la tenemos muy, muy adentro con nosotros, pero esta palabra viene de allá de Israel, que ya lo último decían, ¿es con cera o es sin cera? Y el traste
descubrieron que estaban llevando un acto de hipocresía. Vendían un traste, parecía que estaba muy bueno cuando estaba partido, y esto llevaba a una pérdida al que lo había comprado. Ok. Porque lo vendían No como era bueno, sincera. como bueno Gato y a por- precio de... Gato por liebre, como Así dicen es. ahora. Entonces, entendemos de ahí que la hipocresía viene de la mano con la mentira. Ajá, la Seguramente la falsedad, gente sí. la gente que aplica la hipocresía es porque es mentirosa, porque es falsa, porque no es real. Decía, hermano, el traste que compraban, había una falsedad en él. Lo vendían como bueno, Pero a precio de bueno, cuando era de segunda y hasta de tercera. Porque a la primera pasada por alumbre se Se partía. derrite la sí, cera pues obviamente. y se cae. Así- Y en así. ese asunto, Así va a pasar con la hipocresía, por ejemplo, que se vive hoy en la actualidad. En su momento, el fuego de Dios Va a ser probado, ¿no? lo va a derretir. y ahí vamos a ver si somos Y cristianos ahí nos con vamos cera a dar cuenta o sin que cera. estaba partido con cera, estaba cubierto nada más con una cera. Así es. Oh. Una vida de apariencia solamente. Una vida de apariencias. Así El es. fuego lo va a descubrir. El fuego de Dios va a descubrir Sí. todo en su momento. Sí, dice la Escritura, en aquel día será el lloro y crujir de dientes. Dice aquí, los hipócritas tendrán su parte en el lloro y crujir de dientes. ¿Qué quiere decir? De las lamentaciones. Sí. Señor, es que yo te seguí, fui cristiano por 20 años, hice lo bueno, hice esto, hice aquello. ¿Sabes qué? Apártate de mí, no te conozco. Viviste una vida de hipocresía, aparentando lo que no eras. Aparentabas que eras cristiano cuando realmente tu corazón estaba Sí, lejos de cuando mí. no. La Escritura dice en varios versículos, y Jesús lo repite también, esa parte. Esta gente de oídas me ha oído, pero su corazón está lejos de mí. Aparentaba lo que no era. Jesús lo dijo, Isaías lo dice, en cuanto al pueblo de Israel, así le recrimina a Dios. Me has conocido solamente de oídas, pero tu corazón ha estado lejos de mí. Desafortunadamente hoy en día, y hablamos hoy por la actualidad que nos toca vivir, pero si esto es un momento, si vemos la definición de dónde procede, de dónde inicia, de hace más de 6,000 años con los griegos, y es un asunto que no ha dejado de ser y jamás dejará de pasar. Hablamos de la hipocresía. Mientras Alguien- haya maldad en el corazón Así, del ser ahí donde humano. voy. Hipócrita por excelencia, el enemigo. Sí. No hay verdad en él, dice la Escritura. Sí, no hay sí. verdad en él. Todo lo que nos diga es mentira. Es mentira. Sí. Jamás nos va a decir la verdad. Y es el papá de todos los hipócritas. Así es. Y es el que le enseña hipocresía. Entonces, desafortunadamente, muchos prefieren hacerle caso a esa voz, que no pasa nada, cuando sabemos que la situación es difícil, es complicada en la vida de muchos de los que conocemos, incluso de muchos que están dentro de la iglesia. Porque si entendamos que el enemigo no hace acepción de personas, y no dice, ya porque está en la iglesia no lo voy a atacar, no lo voy a tratar, no lo voy a ponerle una situación de hipocresía en su vida. Al contrario, desafortunadamente la iglesia, si hay algo que Adolece. adolece, es de la hipocresía. Ay, qué barbaridad. Hay mucha apariencia en la vida de muchas personas que están dentro de la iglesia. Amén. Jesucristo decía, el versículo que el hermano leía hace un momento, que recrimina esa parte en la vida de la gente que estaba al frente de la iglesia en aquel tiempo, y lo sigue recriminando el día de hoy. Porque la Escritura dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Su palabra es actual todos los días. Y su palabra nos dice que cualquiera que practicare la hipocresía no tiene parte con el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la hipocresía sí es algo que nos puede llevar a una condenación eterna. Entonces, amigo, hermano que nos escucha, que nos ve, ponga mucha atención en su diario vivir. Amén. Si algo está haciendo que fuera una hipocresía en su vida, es tiempo de venir y ponernos Amén. a cuenta con el Señor. Hay veces en las que pues las personas no quieren aceptarlo o no quieren reconocerlo. Amén, sí. ¿Por qué es que sucede eso? Que aún siendo confrontados directamente por la palabra, por el mensaje, por el predicador, por quien sea, son confrontados y saben que ellos son. Amén. ¿Por qué es que su corazón se cierra de tal manera de que, no, pues es que hay otros que están peor? Yo pues nada más finjo tantito. Uh-huh. ¿Por qué es que sucede eso?
Es que mira, tú lo dijiste en tu pregunta, te diste la respuesta. Ah, no se vale. Es la autojustificación. Nos justificamos de que no está... El enemigo nos engaña de tal manera que nos hace sentir que no estamos mal. Que no estamos tan mal. Así es. Hay otros dicen que están peor que nosotros. Sí. Decíamos, volvemos a lo mismo a la escritura que leyó el hermano. Una de las cosas que le recrimina Jesús a los fariseos es 10 más el comino, 10 más esto, lo pequeño. Pero no te das cuenta que era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. A veces nosotros nos autojustificamos diciendo, bueno, pero yo solamente pues no le dije la verdad. Pero eso no es malo, o sea, entendemos o creemos, eso no es pecado. Hay otros que son mentirosos, hay otros que son chismosos. Hay gente que va a la iglesia y toma y fuma y es revoltosa y tiene pecados más grandes que el mío. Entonces es una autojustificación que el enemigo nos pone en la mente para hacernos creer Que no estamos mal. que la hipocresía no es un pecado. Entonces decíamos ahorita que la hipocresía es un pecado y un pecado de tal magnitud que nos puede llevar a una condenación eterna. Podemos perder la salvación por un asunto de hipocresía. Entonces la hipocresía es tan grande como el homicidio, como la fornicación, como el adulterio. Igual sí. A fin de cuentas, la hipocresía es pecado y el pecado nos aparta de Dios. Y alguien que vive apartado de Dios no tiene una esperanza de una vida eterna. No, pues no. Pues sí, una vida eterna, pero en condenación. No una vida eterna al lado del Señor. No, pero ¿qué es una vida eterna en condenación? Eso no es vida. Así es. Sí. Eso Sí, a no es veces vida. sufrimos hoy un poquito y no No. aguantamos el dolor. Entonces, No. vamos a acordarnos de dolores todavía. No. No, pero sí. Entonces, mira, yo te quisiera leer aquí una frase que tengo aquí apuntada y dice, es importante mencionar que una persona que actúa con hipocresía es aquella que, aprobando una serie de reglas y valores y acusando a aquellos que no los cumplen, comete actos contra dicha línea de pensamiento y lo oculta, considerando que estuviera mal tener como ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente tiene una idea, tiene un concepto, sabemos lo que la Biblia dice, Amén. pero no lo aplicamos a nuestra vida. Queremos que José Olvera lo aplique. Yo quiero que Luis lo aplique, pero Daniel no lo quiere aplicar. Daniel lo sabe lo que la Biblia dice. Que Daniel, el que está el de producción. el de producción, no el que está hablando. No, o sea, hablando de uno, ¿no? Sí. Desafortunadamente, Jesús dice también, queremos cargarle o que la gente lleve cargas que nosotros no podemos llevar. Queremos obligar a la gente que la gente cumpla con ciertas reglas, con ciertas normas. Hablamos como ejemplo los padres. ¿Sabes qué? No debes de tomar porque es malo tomar porque te hace daño para la salud. Además es malo para la sociedad, es mal visto por la gente. Y el sábado llegamos tomados a la casa. Es una hipocresía. ¿Sabes qué? No diga mentiras porque es malo decir mentiras. Y dile a Suena la el señora teléfono. que no vine, sí. Suena el teléfono y dile que no estoy, que dejé el teléfono en la casa. Sí, Es una hipocresía. Amén. Pues decimos que la hipocresía va de la mano con la mentira. Entonces, la mentira es un pecado también. La hipocresía es un pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos viviendo. Porque con cosas tan sencillas como estas nos pueden apartar de vivir, volvemos a repetir, una vida eterna al lado de nuestro Creador. Amén. Está pesado. Demasiado. Demasiado pesado. Digo porque es una situación en la que todos nos hemos visto e incluso de ambas partes. Amén. Recibiendo una actitud hipócrita de alguien más como nosotros haciéndolo. Digo, nos ha sucedido y a veces pareciera que no es tan grave o que no nos damos cuenta. Pero sí nos damos cuenta. Ya a la hora de sentarnos a pensar en lo que hicimos, sabemos que ya está mal. Y muchas veces decimos, bueno, pues es que ya lo hice. Ya, ni modo, ya. No pasa nada. Es una justificación. Autojustificación Y sí pasa. mal empleada, ¿no? Sí. No. Yo quiero ver, por ejemplo, este verso que está aquí. El mismo Mateo 23. Ahora, así también vosotros, verso 28, así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Está lleno de hipocresía y de Está iniquidad. lleno de hipocresía y de iniquidad. En otras palabras, la hipocresía es totalmente
es pecado y la iniquidad, o sea, en otras palabras, es un hombre perdido. Malvado, iniquidad es sinónimo de maldad. Sí, sinónimo de maldad. Entonces, cuando hay hipocresía, hay maldad en el corazón del hombre. Sí, sí, sí. Inicuo, iniquidad es de inicuo, ¿no? Sería como algo así, ¿no? Así es. Que es malvado, sí. Perverso, dice. Injusto, malo y perverso. Está. Dice un sinónimo de iniquidad es ignominioso. Ignominioso, sí. El adjetivo es ignomia y su símil es despreciable. Despreciable. Es, bueno, lo opuesto de lo bueno. ¿Sí? Amén. Sí. Imagínate algo despreciable. Entendamos entonces que lo que Dios desprecia o desecha no puede estar con Él. Sí, sí. Entonces, si tenemos una actitud despreciable en nuestra vida, hablando de la hipocresía, porque es algo que lleva maldad. Y si hay un corazón malvado, difícilmente puede estar con el Señor. Imposiblemente puede estar con el Señor. Sí. Entonces, sí es para ponerse a pensar, sí es para analizar la situación de hipocresía. No es buena, no nos lleva a nada bueno, al contrario, aparte de que lastimamos a las personas con nuestras actitudes, decíamos hace un momento. Desafortunadamente, con la hipocresía, muchas veces no es necesario decir algo. Con tus propias actitudes, lastimas a la persona. Sí, es suficiente. Entonces, tendríamos que tener el cuidado, decía esto hace un momento, la sutileza para entender esta situación en la cual muchos de nosotros pasamos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, sí. Y lo único que puede ayudarnos para salir de la situación, ¿quién es? Dios. Dios, no hay otra. Aunque la gente, fíjate, aunque la sociedad diga, y creo que lo comentaba contigo hace un momento, que hay quienes justifican sosteniendo, diciendo que la hipocresía es necesaria para el normal funcionamiento de la sociedad. Sí, me lo está diciendo. Pero... Entonces, ¿por qué piensa la gente así? Dice que de este modo los individuos deberían fingir sentimientos contrarios a lo que realmente experimentan o sienten para evitar conflictos. Se cree que si los sujetos dijeran la verdad sin ningún tipo de tapujos, podrían entonces provocar situaciones de incomodidad que no desean. Esta conducta no es propia de este mundo ideal, ya que es una sociedad donde los individuos experimentan seguridad y libertad, tendrían el espacio para expresar sus ideas y emociones sin ningún tipo de temor. Eso debe ser lo ideal, que pudiéramos expresar nuestras emociones y nuestras ideas sin ningún tipo de temor. Entonces decía esto hace un momento, a veces por el temor de ofender a alguien no le decimos la verdad, no somos honestos. Entonces la gente dice que la hipocresía es un mal necesario para la humanidad, que porque por la hipocresía se han evitado muchos conflictos, muchas guerras, muchos problemas familiares, personales. Si hay maldad en el corazón, eso detona. Y digo, y si se utiliza una hipocresía para calmar un conflicto, al final de cuentas, lo que se dice y lo que se hace no es realmente lo que se piensa ni lo que se tiene pensado hacer. Ok. Entonces, va a suceder. Así, yo sí quisiera dejar bien en claro esto para que la gente lo entendiera, ¿sí? Porque te decía un momento, mucha gente piensa que la hipocresía es un mal necesario. Porque razón hay gente que piensa, bueno, mi pareja me es infiel, ya lo descubrí, pero no le voy a decir que lo sé para evitar un conflicto más grande. ¿Me explico? Sí. Y piensan que ocupando ese asunto de hipocresía o de no confrontar la situación o no ser honesto, se va a resolver. Así es, se va a resolver. Pero entendamos que estas situaciones lo único que hacen es que el conflicto se haga más grande. Y cuando lo venimos a dar cuenta es algo que ya no podemos ni controlar nosotros. Ni detener. Ni mucho menos encontrar una solución a la situación. Sí. Entonces siempre todo gran problema siempre empezó pequeño. Entonces, ¿qué mejor que afrontarlo cuando uno es pequeño? ¿Sí? Entonces, hay un eslogan por ahí de una compañía de teléfono que dice, hablando se entiende la gente. Desafortunadamente, muchas veces, al no saber dialogar o no saber hablar,
preferimos mejor no hablar porque muchos es que me conozco, si yo empiezo a hablar me altero, me airo y termina en problema. Mejor no A hablo. veces es mucho mejor que la situación pase así que vivir una vida de hipocresía. Sí, sí. Ya vimos ahorita por qué. Porque la hipocresía es pecado. Porque Amén. la hipocresía no te lleva a nada bueno. Entonces, créame, la gente que me está oyendo, que nos está escuchando, tratemos siempre de usar la honestidad en nuestra vida y quizás no ser tan directos cuando hablamos de honestidad. Decía Luis hace rato, ocupar un poquito de Sutileza. sutileza para ser honestos. Si no queremos lastimar a la persona de una manera directa, ¿no? Hay veces que las situaciones ameritan realmente ser directos. No. El asunto de la sutileza en la verdad es decirla con tacto y amabilidad. A eso me refiero yo con sutileza. No en el asunto de No dejarlo- disfrazándola. No hay que disfrazar. Las cosas deben de ser como son. No se puede disfrazar el verde de azul. Es Correcto. verde. Sí, así es. Pero a eso me refería yo con sutileza. O sea, el tacto que se tiene para decir la verdad. Porque hay veces que decimos la verdad, con dolo, intentando enjuiciar más de intentando hacer entender a las personas que están mal. Es ahí donde cambia. Así es. Fíjate en cuanto a tu comentario ahorita. Muchas veces lo hacemos o decimos que somos o aplicamos la sinceridad con dolo. Sí, Queremos corregir a la gente y que la gente cambie su manera de ser o de pensar con conceptos que conocemos y que sabemos que son los correctos. sí. Pero es bien fácil decirle a la persona que lo haga y Y nosotros no lo nosotros estamos no haciendo. hacerlo. Entonces ahí es Así donde es. nos volvemos hipócritas Así nosotros, es. aunque estemos diciendo la verdad. Porque aparentamos que lo estamos Amén. haciendo. Sí. Aparentamos que lo vivimos y no lo vivimos. Fíjate, mira, Lucas 11, 33, 39 y 40. Fíjate lo que Jesús le dice a los fariseos. Dice, pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiadlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Amén. Sí. Aparentamos una vez un hermano le decía a las hermanas, cuando tú lavas los platos, lo lavas nomás, o el vaso, lo lavas nomás por fuera o también lo lavas por dentro. No, dice, pues lo lavo por dentro y por fuera. Pues así debe ser nuestra vida. Amén. No Sí. solamente aparentar por fuera, sino ser limpio por fuera y por dentro. No, y por dentro más, digo, debería ser, ¿no? Así Uno es. cuando lava un plato, digo, por fuera lo lavas bien, pero por dentro, que es donde La va a parte estar más ocupado, importante. es donde se tiene que lavar más. Que lavar mejor. Ok. Sí. En esta situación yo siempre tengo una, ¿cómo llamarle? Un ejemplo que siempre Ajá. doy cuando aplico este tipo de versículos o de escritura. Le pongo como ejemplo una botellita de agua purificada. Ujú. Si la tenemos cerrada, el agua está limpia, está pura, no hay gérmenes, no hay bacterias, no hay suciedad en ella. Está limpia, dice pura, así dice fuera agua pura. Sí. Esa misma botellita la abrimos, la destapamos, pasamos el dedo por la mesa que está sucio, por el piso, por donde tú quieras, y lo metemos dentro de la botellita de agua. Lo agitamos. Sigue siendo transparente, Sí, pero ya Pero no ya no es está pura. limpia. Sí. que no es pura. Ya no Entonces, es pura, sí. aparentamos a veces vidas transparentes, pero Dios quiere vidas puras de nosotros. No solamente que seamos transparentes o limpios. Amén. Dios demanda una vida pura de cada uno de nosotros. Sí. Entonces, la hipocresía nos impide vivir una vida pura. Amén. Somos pura imagen, somos pura apariencia. Sí, somos Amén. puros, Así es. ¿no? Pero pura imagen. Así es. Somos solamente, pareciera que estuviéramos limpios, pero realmente sepulcro blanqueado, dice la Escritura. Sí. Limpio por fuera, Y fuera sucios por y dentro. sucio por dentro. Entonces, algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Tomando el contexto de nuestra vida personal y de lo que Dios ve de nosotros. Sí. Y en la misma situación podemos ocupar la hipocresía en cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Sí? Porque no solamente Dios castiga la hipocresía dentro de la iglesia. La hipocresía es hipocresía donde quiera que se aplique. En el compañero del trabajo, en la escuela, en las relaciones personales, familiares, con los hijos, en la familia, en cualquier área de nuestra vida que apliquemos la hipocresía, sigue siendo una falta delante de Dios. Porque pudiéramos pensar, no, es que es una hipocresía de los que están en la iglesia, pero En el trabajo no el cuenta. trabajo no cuenta, no. Es igual. La hipocresía es lo mismo.
¿Me explico? Decíamos un momento, la hipocresía es una injusticia y toda injusticia es pecado y todo pecado nos Amén. aparta de Dios. Entonces no podemos justificarnos en que, no, los cristianos si son hipócritas se condenan, pero nosotros, como no practicamos en la religión, nosotros no hay problema, nosotros sí podemos seguir siendo hipócritas. No, la Biblia o la regla de Dios es para todos, en cualquier ámbito de nuestra vida, Amén. en cualquier situación que nos toque pasar. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con la hipocresía. Sí. ¿Qué pasa con la gente que es hipócrita y no lo acepta si esto hace un momento? Sí, sí, sí. Tiene un problema muy grave en su vida, ¿sí? Aparte de la hipocresía y de la autojustificación que muchos de nosotros ocupamos, hay algo ahí que trae un problema, que acarrea un problema más grave. Decíamos hace unas semanas que hay situaciones en nuestra vida que acarrea más pecado, Sí, sí, sí. ¿sí? Por ejemplo, la mentira acarrea otro tipo de pecados a nuestra vida. Por las mentiras podemos caer en pleitos, en disensiones, en soberbias, en ira, en muchísimas Amén. cuestiones que lo vemos en Gálatas 5, Sí. nuestro moral. Ok. La hipocresía es exactamente lo mismo. La hipocresía puede acarrear muchos problemas de pecado a nuestra vida. Porque siendo hipócritas somos mentirosos, porque no actuamos con verdad, porque no hay verdad en nuestra vida, porque Sí. no hay honestidad en nuestra vida, Amén. No hay porque no hay sinceridad, no hay justicia en nuestra vida. No. Entonces, todo eso es pecado delante de Dios. Entonces ya no solamente tenemos un problema de hipocresía, la hipocresía nos puede llevar a la soberbia también, nos puede llevar a la ira. Entonces, si le vamos agregando, le vamos sumando a la situación, Amén. empezamos con hipocresía y vemos que la hipocresía acarrea pleitos, iras, contiendas, disensiones, amarguras, Reclamos. reclamos, decepciones, Ya mencionó todos los episodios pasados de situaciones. así es, problemas de celos. Porque un asunto Amén. por el cual somos a veces o practicamos la hipocresía es porque tenemos celos, y no solamente celos amorosos, Amén. celos laborales, De cualquier ministeriales, tipo, de cualquier sí. tipo. Entonces, a veces somos hipócritas por esa situación. La envidia nos lleva a la hipocresía. Entonces, si a la hipocresía le agregamos más valores, entonces sí hay un problema grave en la vida de quien practica la hipocresía. Porque es un problema, es una actitud de vida. Dice la Biblia, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, tenemos que estar en paz con todos, pero tenemos que vivir una vida en santidad. Sí, sí, sí. Cuando dice la Biblia que tenemos que ser santos, es un mandamiento que Dios nos da. No es algo que podemos pedirle a Dios. Es algo que Dios dice que tenemos que buscar en nosotros. La vida en santidad nos corresponde a cada uno de nosotros vivirla. Debe ser un estilo de vida en todas las personas, no solamente en el cristiano, en todas las personas. Si queremos ver a Dios, Amén. en la religión que estemos, en la creencia que tengamos, Amén. si creemos en ese Dios puro y verdadero y de amor que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz Si de Calvario, creemos en el mismo, nosotros, necesitamos ser así es. santos. Amén. necesitamos vivir una vida en santidad. Dice que tenemos que ser santos como Él fue Santo. santo. La hipocresía No, pues no. no nos permite vivir en santidad. Porque decíamos en un momento, no solamente es asunto de hipocresía, sino ese pecado acarrea más pecado en nuestra vida. Desafortunadamente muchas veces no lo identificamos y pensamos, volvemos a lo mismo que hablábamos hace rato, que la hipocresía es algo sencillo, que la hipocresía no trae o no acarrea consecuencias a nuestra vida. Pero tiene su lugarcito en el lago, ¿no? Así es, en ese lugar donde dice que será el lloro y el crujir de dientes, Sí. ahí está un lugar reservado para los hipócritas. Entonces tengamos mucho cuidado Cuidado. con esta situación. Cuidadito. Sí, está pesado. Entonces yo le recomendaría a las personas, desde San Mateo 23:3 dice que Jesús le dijo a la gente de aquel tiempo, hablando de los hipócritas o de la gente que practicaba la hipocresía, que eran los escribas y fariseos, le dice, hagan lo que ellos dicen que tienen que hacer, pero no hagan lo que ellos están haciendo. Entonces, ya escuchó usted ahorita todo lo que dice la Biblia acerca de la hipocresía, que eran como sepulcros blanqueados, que le ponían atención a algunas cosas que era lo mínimo, pero no le ponían atención a lo más grande, Amén. que miraban la viga, la paja en el ojo del vecino, pero no se fijaban en el tronco que traían en el suyo. Entonces Jesús dice,
hagan todo lo que ellos dicen que tienen que hacer, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. Lo hablo porque muchas veces nos justificamos en el asunto de que, bueno, pero es que me dicen que yo haga esto, pero ellos hacen cosas peores. Si lo que te están diciendo es bueno para tu vida, hazlo. No entres en autojustificación viendo los errores de los demás, Sí. tratando de justificar los tuyos. ¿Me explico? Entonces, si la Escritura a mí me dice, o el que me está hablando me dice que el ser hipócrita me va a llevar a una condenación eterna, voy a tratar de no hacerlo. Ahora, Aunque yo vea que está viviendo una vida completamente desordenada. sí. ¿Qué pasa con las personas esas que dicen, en todo tiempo, no digo porque me tocó decirlo alguna vez, sabiendo uno que comete falta ante Dios, sabiendo uno que está mal, porque uno sabe cuando está mal, Amén. y dice, no, voy a dejar de ir a la iglesia, mejor no quiero ser hipócrita. ¿Qué pasa ahí? Que es hipócrita. Ahí está siendo hipócrita. Sí. Con su propia cuestión. Alguien un día decía, yo lo escuchaba decir, ¿qué es teología? Teos es Dios, logos, estudio, tratado. Ujú. Entonces decía, hablando de asunto de teología, entonces realmente no hay ateos. Porque el ateo dice que no cree en algo, pero está creyendo en algo, está creyendo que no hay Dios. Sí. Entonces cree en algo. No puede ser imposible que no crea en nada. Sí. Está creyendo en algo. Entonces aquí pasa lo mismo. No voy a la iglesia porque no quiero ser hipócrita. Estamos siendo hipócritas con nosotros mismos. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque sabemos hacer lo bueno y Así no lo es, hacemos, ¿no? Correcto, esa es la respuesta correcta. Está Entonces, pesado. si yo sé que es bueno congregarme, independientemente de todo el asunto que yo, porque la gente dice, es que no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Ese no es problema. No, pues no. La iglesia es un hospital donde va mucha gente que adolece de muchas cosas. Y afortunadamente la hipocresía es una de ellas. Entonces, estamos dentro de la iglesia no porque seamos buenos, sino porque buscamos que Dios a través de su misericordia cambie nuestra manera de ser, de pensar y de vivir. Amén. Entonces, tenemos que creer en que Dios puede transformar la vida de las personas. Sí. Yo tengo una frase y siempre digo, si no creyera que Dios puede transformar la vida de las personas, realmente no tendría nada que hacer dentro de la iglesia. Amén. ¿Me explico? Entonces tenemos que entender que Dios nos tiene en un proceso a todos. Sí es cierto, hay gente dentro de la iglesia que adolece de esta situación, pero entendamos que está en un proceso. Pablo le dice creo que es a los filipenses, a Timoteo, le dice, estando persuadido de esto, que comenzó en ti la buena obra, Amén. la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estamos en un proceso. Estamos siendo cada día transformados por el poder de la palabra, por el poder del Señor. Entonces, no es una justificación decir, no te preocupes, la iglesia está llena de pecados. No. Lo ideal es que no hubiera situaciones adversas dentro de la iglesia. Desafortunadamente las hay. La hipocresía es una de ellas. ¿Sí? Pero debemos entender que el Señor tiene el poder para cambiar el corazón y la vida de las personas. Sí. Entonces no es una justificación decir, voy a dejar de ir a la iglesia porque no quiero ser hipócrita. Entonces, el problema es en ese momento, que la hipocresía no es porque esté dentro de la iglesia. Estando dentro y fuera de la iglesia, la hipocresía es un pecado. Amén. Entonces deja de ir a la iglesia porque no quieres ser hipócrita y vas a ser hipócrita fuera de la iglesia. Sí. Es una falta delante de Dios de igual manera. Es un pecado. Ok. Y estás siendo hipócrita Sí. con Dios y contigo mismo. Porque te estás engañando a ti mismo. Dice la Escritura, tú lo decías hace un momento, el pecado es en el que sabe hacer lo bueno Y no lo hace. y no lo No hace. lo hace. Amén. Entonces tenemos que tratar de hacer eso bueno que el Señor quiere que hagamos. Ok. En esencia, la hipocresía se refiere a un acto de pretender creer algo, pero actuando de una manera diferente. ¿Qué decíamos en un momento? Amén. Sabemos que está malo mentir, pero mentimos. Sabemos Y que con está malo, así es. facilidad. Sabemos que es malo Robar. robar Y y seguimos robamos. De a poquito para que no se vea, pero sí. Y robamos en diferentes formas. Sí. En lo económico, en lo material, en tiempo, en sinceridad, no sé, muchísimas cosas que tú le quieras poner. Estamos en esta situación, ¿no? Es malo crear, decir y crear chismes. Y seguimos en el asunto. Amén. ¿Me explico? Es que están interesantes. El juzgar, el criticar. Y criticamos Así, y y juzgamos. seguimos criticando y seguimos juzgando. Entonces, la hipocresía se refiere a eso realmente.
pretender creer algo, pero actuando de una manera diferente. Sabemos que la Escritura dice, no robarás, no codiciarás, no esto. Lo sabemos, pero hacemos lo contrario. Amén. Entonces, eso es hipocresía. ¿Sí? Saber el concepto de algo, pero hacerlo diferente o hacer lo contrario. Dice la Escritura, tenemos que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual llega el Señor. Y no vivimos en paz con la gente. No vivimos en paz ni a veces que ni conocer la casa. Amén. Entonces, ese es un problema grave. Es una situación difícil que debemos de tratar de remediar. Solucionar, Así sí, es. porque es importante. Entonces decíamos que la Biblia llama a la hipocresía pecado. Hay dos formas que pueden tomar la hipocresía. Fíjate, hay dos formas en cuales se presenta la hipocresía. Uno, la de profesar la creencia en algo y luego actuar de una manera contraria a esa creencia, y la de despreciar a las demás personas cuando nosotros mismos somos imperfectos. Sí. ¿Se me explico? Amén. Muchas veces juzgamos y criticamos a la persona. No, es que es el hipócrita. Es que aquel viene a la iglesia pero no ha cambiado. Es que aquel hace esto y esto. Pero lo estamos Mírate, juzgando. Así sí. es. Es una manera de ser hipócrita. Y la otra es, sabiendo los conceptos, no los aplicamos. Sí, sí, sí. Dije hace un momento, hay algo que dice la Biblia, misericordia quiero y no sacrificio. Lo sabemos. Tenemos los recursos y no aplicamos misericordia. No somos misericordiosos. Amén. No damos, no proveemos, no ayudamos. ¿Me explico? Entonces, eso es una hipocresía. Porque sabemos que la Biblia lo dice. Dice la Biblia que tenemos que dar misericordia. Amén. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ayudar al necesitado. Y a veces no lo hacemos. Entonces, hay muchas actitudes en nuestra vida en las cuales estamos actuando de una manera hipócrita. Sí, sí. Toda injusticia es pecado. Y muchas veces, muchas de las injusticias de nuestra vida son por la hipocresía. Sí. Sí, es que, de hecho, por definición, la hipocresía es injusticia. Por definición. Por definición Sí, es injusticia. Es sí. injusticia. No, está pesado. Todo ese asunto está pesado porque, digo, es una situación muy común. Es muy, muy común. Y y la mayor parte de las veces que sucede esto es justificada. Es justificada y todos nos justificamos. No, pero pues sí, fui hipócrita, pero por una razón. Y pues no hay más razón que la misma, la maldad, la Sí. injusticia, sí. Aunque queramos justificar, Sí, ¿no? sí, no hay justificación para algo injusto. Correcto. Sí, no hay. Bueno, entonces decíamos que la injusticia, decía esto hace un momento, ¿desde cuándo viene? Fíjate, el profeta Isaías condena la hipocresía desde aquellos días. Hablamos que el profeta Isaías escribió alrededor de 1600 años antes de Cristo. Entonces, él dice en Isaías 29:13, el Señor dice, estas personas se acercan a mí con su boca y me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Su adoración a mí está hecha solo de reglas enseñadas por hombres. Eso lo dijo Isaías. Jesús lo repite también en San Mateo 15, versículo 8 y versículo 9. Este pueblo solamente a la vez me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir? Que viene una hipocresía. Le alabas de labios, le conoces de labios solamente, pero tu corazón está completamente apartado de él. Sí. Desafortunadamente, 2000 años después, hoy adolecemos de lo mismo. ¿Cuántos años más o menos tienen que pasar de Isaías a hoy? Aproximadamente 4000 años. 1900 más 2020, 4000 años. Digo, es una situación fuerte porque hay pocas cosas que después de 4000 años se conservan. Ahora, fíjate, Que sea una de 4000. las que se conservan. Cuando Caín mata a su hermano Abel y Dios lo confronta y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dice Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Hipócrita, si tú lo mataste y tú estás preguntando dónde, Sí. que no sabes dónde está. Amén. Entonces la hipocresía está desde el principio Desde de la el humanidad. principio. Así es. ¿Qué hizo Adán cuando se justificó con el Señor? Sí, sí, sí. Que la mujer que me diste por esposa me dio que yo comiera. La hipocresía. Como si no hubieras querido. Así es. Sí, es. Entonces, es algo desafortunadamente que decíamos es inherente al pecado. Sí. ¿Sí? Va pegada al pecado. Decíamos, la hipocresía va de la mano con la mentira.
con la maldad, con la injusticia. Entonces, si le seguimos añadiendo, Pues ya el mural. Encontramos cada punto. así es. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esta situación. Sí. Para concluir, Ok. Para concluir, San Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces, dice la Escritura. Tenemos que guardarnos de esas personas. ok. Habla aquí de hombres normales, no dice pastores, mucho menos dice de guardaos de esos falsos profetas, hablando de hombres en general, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que realmente son lobos rapaces. Tenemos que identificar a la gente que practica la hipocresía. Tenemos que tratar de apartarnos de ellos, ¿sí? Fíjate, Bueno, demasiadas... Ajá. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque nosotros vemos la actuación y hay actores que son buenísimos. Ok. Desafortunadamente decíamos cuando veíamos el asunto de hipocresía, Ujú. que la primera definición de hipócrita era de un actor. Sí, sí, Alguien sí. que significaba un personaje que no era. ¿Ok? Hoy en día tenemos algo que es de bastante ayuda para nosotros para distinguir a la gente que practica la hipocresía. Facebook. No, que es el Amén, Espíritu sí. Santo. Amén. El Espíritu Santo, así sí. es. Que nos Entonces, ayuda a discernir, ¿no? Yo a veces tengo una frase que me ha ayudado en algunas circunstancias de la vida y digo, si en ocasiones no tenemos discernimiento, cuando menos tenemos uso común o razonamiento. Y eso nos hace identificar rápidamente la gente que se acerca a nosotros con un asunto de hipocresía. Sí. O la gente que te da por tu lado solamente porque debe quedar bien. Entonces eso es identificable. Desafortunadamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ah, otra. Ese. Sí. Entonces, sí es algo evidente. Nos damos cuenta cuando la gente está siendo hipócrita, cuando la gente nos está adulando, cuando decía un hermano un día, no hay mayor profeta que tu propia conciencia. ¿Sí? Hay quien te puede decir, no, estás haciendo las cosas bien, vas por buen camino, sigue adelante, échale ganas. ¿Y por qué tu me siento conciencia mal? te dice Sí. que es todo lo contrario, ¿me explico? Sí, sí. Entonces ahí te das cuenta del asunto de la hipocresía. No te preocupes, tú estás bien, o sea, el que está mal es el otro, pero está bien. Y tú dices, ¿y por qué me siento mal? ¿Y por qué mi corazón me redarguye? Sí, sí. ¿Y por qué siento que no estoy bien delante de Dios? Es identificable, pues el asunto no hay No hay para dónde hacerle. para dónde Sí. te jales en esa situación. Sí, o no. Bueno, mira, aquí hay un comentario que quisiera hacer para terminar. Se dice que demasiadas personas relacionan al cristianismo con la hipocresía. Sí. Desafortunadamente así es, sí. Un escéptico una vez escribió y dijo, un cristiano es una persona que se siente arrepentido el domingo por lo que hizo el sábado y por lo que va a hacer el lunes. ¿Me explico? Sí. Ajá. Desafortunadamente la hipocresía es así. O sea, hoy me redarguye, me confronta, me arrepiento el domingo de lo que hice ayer, pero aprovechando le pido mañana- perdón por lo que voy a hacer mañana. Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos la intención de cambiar. Porque es bien fácil vivir una vida de engaño, de una vida de apariencia, una vida de falsedad. Entonces, es muy importante identificar esta situación en nuestra vida, pedirle al Señor que nos ayude a salir de ella, Amén. porque nadie va a hacer que podamos cambiar esa actitud de vida si no le pedimos al Espíritu Santo que venga, Que obra en que nosotros. obre en nosotros, que redarguye nuestra vida, que nos Que nos regenere. que nos regenere, que nos transforme, que nos redarguya. Que nos cambie, por Así es. favor. Que Porque nos que nos cambie, cambie. sí. sí. Correcto. Porque no somos buenos. Así es. No Aparentamos, creemos. No, pero hay algunos que ni aparentamos. Sí, Pero sí es necesario pedir esa ayuda que... Correcto. Mira, yo quiero leer Lucas capítulo 12, verso 1 y 2 para terminar y dejamos al hermano José para que concluya. Lucas 12, verso 1 y 2, fíjate lo que dice. Se me pierde aquí esta letra. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se agolpaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Cuando dice guardaos,
de la levadura de los fariseos, quiere decir de la doctrina que ellos Amén. aplicaban o que ellos practicaban. ¿Sí? Y dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, tenemos que pedir al Señor que nos guarde esta situación, que Él, a través de su Espíritu Santo, nos haga entender, discernir y comprender si en nuestra vida hay hipocresía y pedirle que nos transforme y nos regenere. Y de igual manera, si identificamos que en alguien que conocemos tiene un problema de hipocresía, tener la actitud y decíamos la honestidad de poder decirle que la hipocresía es un pecado Sí, y que lo que está haciendo es vivir en pecado. Sí, y luego ese versículo que leía usted que dice, guardaos de la levadura. O sea, Así es, porque aunque sea un poquito, va a afectar así es. todo. Porque cuando entendemos exactamente lo que dices, levadura, ¿qué es levadura? Es algo que hace crecer y multiplicar. Sí, sí, sí. Un poquito de levadura que tú le pongas, mi hija hace postres y cuando la veo hacer, por ejemplo, pizza, hace una bolita de harina así, bueno, el que me estoy yendo, de unos 15 centímetros de diámetro. De un mapa mundi, sí. Así, le pone levadura y le salen 3 pizzas porque se hace un recipiente como de 2 kilos. Entonces, Crece. ese es el problema de la hipocresía. Decíamos en un momento, Que es la levadura. va creciendo, va acrecentando, va acumulando, va sumando pecados a tu vida. Suma, Entonces, suma y no para identifica. bien. Sí. Así es. Entonces, identifiquemos esa situación para que no caigamos en un asunto como tal. Amén. Amén. Bueno, José. Bueno, acá dice aquí, Lucas, ¿qué dijiste? 12, versos 1 y 2. Guardaos, dice acá, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, la vestidura, híjole, de veras, la vestidura es una apariencia terrible, que la vestidura nos hace lucirnos. Así es. Nos hace lucirnos y aparentar algo que realmente no somos, y la gente, o impactamos a la gente. Pero dice acá, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol, todo buen árbol de buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Sí, sí, sí. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos Los conoces. los conoceréis. O sea, la vestidura es algo que nos hace aparentar, pero el problema cuando ya damos el fruto. Es cuando empezamos a dar fruto, ¿no? Los frutos son los que nos identifican. Correcto. Sea que seamos lo que realmente nosotros aparentamos o nos truena el fruto, es el que nos identifica. Correcto. Es. El árbol bueno da buenos frutos. Da buenos frutos. Y el malo da mal. No vamos a agarrar un abrojo de un mango. No. No. Ni Y- un mango de un de abrojo. una bruja, así es. Sí. Entonces, yo quisiera terminar y concluir esta plática con un versículo del salmista. Salmo 119, verso 113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Esa es la solución a toda situación de hipocresía. O sea, el salmista detectaba, Aborrecer a los hipócritas sí, aborrecía a los así, hipócritas. y amaba la ley de Dios. Ya. Porque en la ley de Dios está la verdad. Sí, Ahí hay sí, justicia, ahí hay verdad, ahí hay santidad, ahí hay pureza para nuestra vida. Entonces, no hay mayor norma de ley para nuestra vida que vivir una vida pegada a las Sagradas Escrituras. Amén, sí. Entonces, si identificamos que alguien es hipócrita, el salmista dice, aborrezco a los hipócritas, Pero amo tu ley. pero amo tu ley. Es una manera buena de vivir la vida. La hipocresía no es algo que sea bueno, por lo cual no podemos quererle amarla, tenemos que aborrecerla, Sí. tenemos que desecharla en Amén. nuestra vida, Amén. sí. tenemos que sacarla de nuestro corazón y de nuestra vida. ¿Y de qué manera la vamos a hacer? Amando su ley. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra del Señor es la que nos va a ayudar, nadie más, Amén. a ser libre de cualquier atadura que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. La hipocresía es una atadura del Sí, sí. enemigo.
O sea, ¿quién se amarra la mano por gusto y va ahí con la mano amarrada todo el tiempo, estrangulando la mano? Nadie. Nadie. O sea, no deberíamos hacerlo. Así es. Entonces, ese es el consejo de la palabra del Señor. Amén. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley, decía Amo el tu salmista. Entonces, Bueno, esa es la premisa de todo esto. Con eso quisiéramos concluir. Realmente identifiquemos debemos una situación, examinarnos, ¿no? así Debemos es, examinar nuestros corazones, pararnos, nuestras vidas hacer un auto de nuestra vida, hacer un examen de conciencia, y ver aborrecer. cómo estamos caminando. Ser Y- sinceros Así es. con nuestro semejante, con nuestra familia, en nuestra iglesia. Ser sincero con nosotros mismos. Correcto. Sí. Seguir la paz con todos, Y la santidad. sin la cual nadie verá Verá al al Señor. Señor. Bueno, hermano José Olvera, fue un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gloria a Dios, me es un gusto estar aquí. Pues casi no nos gusta, no tenemos tiempo de estar aquí, pero bueno, gracias a Dios por la oportunidad que me dieron y compartir la palabra de Dios hasta donde haya llegado, hasta donde llegue, o a quienes vean esto. Y bueno, ¿verdad? Yo les recomiendo que nos acerquemos a Dios, que nos apeguemos a Dios. Sinceramente, ahora sí, como en la historia de allá de los alfareros, sinceramente, sin tener cera, que esté todo sinceramente, sin estar roto, Así sin es. tener grietas, sin tener apretaduras, sinceramente, para que si al rato Cristo nos lleva, nos vamos con el Señor. Que Eso seamos es bueno. personas de una sola pieza y no, Amén. no de apariencia. ¿verdad? Sí. De una sola pieza y no de disfraz. Amén. Así es, Sí. correcto. Hermano Dios le bendiga, Daniel. hermano José. Fue un placer, decía Luis, tenerlo con nosotros. Para quien nos está escuchando y nos está viendo, esperamos que no sea la última vez que el hermano nos acompañe. Hay Así es. proyectos con el hermano. Tiene un testimonio tremendo que yo estoy seguro que va a impactar la vida de muchísimas personas. Tenemos 2 meses convenciéndolo para que venga a grabar testimonio. Ya casi. No ya tiene el casi. tiempo, Gloria a Dios. no tiene el tiempo para hacerlo, él lo ha dicho. Sí. Tiene mucho trabajo en obra de Dios, pero esperemos se dé el tiempo Amén. para ello y de igual manera pueda compartir algunos mensajes, algunas predicaciones. Créame que siempre es un gusto para quienes lo conocemos, quienes tenemos años de Claro que sí. conocer al hermano. Escuchar a Dios hablando a través de su vida es de bendición para muchos de nosotros. Esperamos que esos proyectos se puedan llevar a cabo y le repito que no sea la última vez que nos pueda acompañar, hermano. Gloria a Dios. Amén. Amén. Nada más ya para terminar, agradecemos a Zoom Digital por las tazas otra vez. Así es. Ya porque ahorita tenemos cámara nueva. También Sí. agradecemos a los hermanos de Estados Unidos que nos proporcionaron esta cámara. Esta cámara nos hicieron llegar Sí. una cámara. Gracias a Dios por la bendición. Sí. Esperamos Amén. Gracias a Dios. Necesaria, por la Necesaria bendición para- necesaria. para el trabajo en la obra del Señor. También esta semana fue bonita. Hoy viernes, que sale Están este viendo episodio, sí. Cumpleaños el productor de video del proyecto, Daniel Domínguez. Entonces, una felicitación para mi hermano. Amén. Daniel. El día miércoles cumplió años nuestro hermano David David Morales. El día martes, la hija de nuestra hermana Rosa Cruz, que es Marilú. Aleluya. Y el día lunes, el hermano Daniel aquí presente. Entonces fue una semana de De puro festejo. de puro festejo. Sí, gracias a Dios por la vida que le permite a cada uno de todos ellos. Estoy bien contento de formar parte de este proyecto que es para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, Dios Entonces- bendiga la vida de nuestro hermano Dani. Que hoy cumpleaños ahí, Que hoy cumpleaños. coméntenle. Mándele, como nadie le publica nada, mándele un mensajito ahí para que no se sienta mal el hermano. Sí. Aprovechen terminando el podcast, Así mándenle. es. Ay, oye, me acordé, ¿eh? Y la vida de nuestro hermano David Morales también, que, Así es, claro que sí. el miércoles cumplió años, El que miércoles siga haciendo cumpleaños. Así es. en su vida. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Que Claro Dios les que sí. bendiga. Gracias por vernos un Amén. viernes más. Esperamos seguir contando con su apoyo. Compartan, denle like y todo lo que tienen que hacer. Es para que las personas que están atravesando por situaciones sepan que hay una solución. Es Jesús. Que es Dios. Amén. Nos vemos el próximo viernes. Si Dios lo permite, Dios les bendiga. Amén. te bendiga. Cuídese mucho. Sí. Bye.